Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios, AM 1220. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Asteriscos, este encuentro que mantenemos cada miércoles y que por una hora intentamos, entender un poco la situación, reflexionar acerca de la realidad política, social, económica de la Argentina y arrojar algunos datos, algo de luz. Mi nombre es Iván Damianovich, voy a estar ocupando, todo el programa porque hoy José Calero no va a poder estar con nosotros, así que aquí estaremos haciéndoles compañía junto a la producción, por supuesto, de Roberto Aguirre Blanco y la coordinación y la operación de Gerardo Subirana. Qué semanita que estamos atravesando. La verdad es que para algunos, y digamos para la mayoría de los argentinos, de los dirigentes políticos, de los dirigentes sociales, empresariales, una sorpresa hubo el domingo, cuyos ecos todavía resuenan y que impiden trazar un panorama demasiado certero de lo que puede ocurrir. El domingo, el gobierno de Javier Milei recibió, como ya sabemos, un mazazo en la cabeza. Una diferencia abismal en una elección que era netamente provincial, donde lo que se elegían eran legisladores en la provincia de Buenos Aires, concejales y consejeros escolares. Es decir, ni siquiera era una elección ejecutiva. Y el gobierno, seguramente con muchos errores de diagnóstico, consideró ya hace tiempo que era una muy buena ocasión para validar su programa de gobierno a esta altura del mandato. Y la verdad que el tiro salió por la culata, como se dice tradicionalmente, y la diferencia que logró el peronismo sobre la alianza, la Libertad Avanza y el PRO, fue de casi 14 puntos. Es decir, acá hubo un golpe muy fuerte contra el corazón del gobierno, contra el modo de gestionar, contra el modelo político y contra el modelo económico. Decimos todo esto porque es imposible abstraerse y de alguna manera identificar una sola causa que le permita a cualquier analista o incluso a cualquier ciudadano entender el proceso en el que estamos. Es decir, uno si quisiera aferrar exclusivamente a una cuestión meramente económica, podría, seguro, establecer, algunos problemas evidentes que están aconteciendo en general en la economía, pero que además pegan y muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, en lo que es el ejido industrial, pyme, de algunas localidades importantes del conurbano. Entonces podríamos decir, evidentemente, la retracción, la recesión, el parate en la actividad económica, con el aumento del desempleo, tal vez no tan registrado, esto pegó. O tal vez incluso el poder adquisitivo, si bien hay un éxito en cuanto al combate de la inflación, y hoy mismo lo vimos y ya lo vamos a comentar, evidentemente también ha habido un problema en el poder adquisitivo, en el poder de compra. Uno podrá decir, las cosas no están tan caras, pero si a la hora de comprar tampoco las puedo comprar, en definitiva, el problema es lo mismo, parecido, o al menos similar. Ahora bien, evidentemente, ese es el costado económico. Si nos fuéramos al costado político, podríamos también identificar otras causas,
otros problemas. Tienen que ver muy probablemente con el modo de gestionar, con el modo de hacer política de un grupo de dirigentes que llegaron, como bien se autodefinen, desde afuera del sistema, pretendiendo a un punto cambiar las leyes de la política, es decir, negando la ley de la gravedad. ¿Por qué digo esto? Y porque es evidente, porque está claro, que hay un serio problema de percepción, de sensibilidad, de empatía, que tocó las fibras más íntimas de la famosa clase media argentina que todavía existe y que te define una elección. Cuando se observa, por ejemplo, si se quiere, el recorrido del gobierno durante, les diría, comienzos de año, desde aquel malogrado discurso en Davos, que en algún punto, además de ser, si se quiere, excesivo o fuera de contexto, dejó a la Argentina en un lugar incómodo, por lo menos incómodo. Uno podría seguir, ya ha entrado el año, con el episodio Libra, aquella circunstancia difícil de comprender para la gente que está muy lejos del mundo cripto, pero que lisa y llanamente constituyó un problema serio en cuanto a la imagen y a la reputación pública del presidente, que recomendó comprar un activo que resultó ser una estafa, con lo cual se desmeriló muchísimo la imagen presidencial. Podríamos seguir con la pelea con los docentes. A propósito de eso y del financiamiento educativo, el gobierno acaba de vetar la ley que garantizaba un financiamiento a la educación y a los salarios docentes. Es decir, lejos de reconsiderar la medida, la acaba de vetar hace instantes. Luego podríamos hablar muy probablemente de la pelea con los médicos del Garrahan, con los residentes. Probablemente también ese tema vaya a vetarlo entre las próximas horas y el presidente de la Nación. Y si seguimos en el camino de los errores no forzados, podríamos encontrar también muy posiblemente los famosos audios de Españolo, algo que todavía no logramos entender si son reales o no son reales, si fueron manipulados, si fueron grabados a propósito, si son parte de una operación de inteligencia, si son parte de una traición del propio gobierno. Y podríamos terminar este derrotero con el execrable posteo del Gordo Dan, un vocero oficioso del gobierno, en su ataque al senador Luis Juez y su hija discapacitada. Todo esto, junto a los problemas económicos que relatamos al principio, pueden explicar lo que sucedió el domingo. Vamos a seguir reflexionando sobre esto porque es importante que como ciudadanos tengamos, un panorama completo de qué pasó y qué puede pasar en octubre, porque tampoco se termina el mundo en octubre. En octubre, en todo caso, comienza otra etapa. Hasta aquí este mínimo editorial. Me gustaría, ahora sí, abrir el programa con nuestro primer entrevistado. Ya estamos en línea con Sebastián Menescaldi, director en la consultora EcoGo. Hola, Sebastián. Iván Damianovich te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Iván, gracias por recibirme. Bueno, un gusto. Gracias a vos por disponer de este tiempo. Estamos tratando de trazar un diagnóstico sobre lo que fue algunas de las razones por las cuales el gobierno perdió el domingo último, y del mismo tiempo luego me gustaría, si querés, ahondar un poquito sobre la coyuntura. Hoy conocimos algunos datos económicos alentadores y lo que se puede prever para el futuro. Pero la primera pregunta, en todo caso, Sebastián, es si vos tuvieras que identificar algún problema dentro del cuadro de la pintura de la economía argentina que pudo haber influido en el resultado electoral del domingo, ¿cuáles dirías que fueron? Creo que más allá de la coyuntura especial de la provincia, donde había algunos
factores particulares en lo político, donde había intendentes que se movían y había un aparato que se movía. Yo creo que a nivel general lo que te está ocurriendo es que el modelo económico que estaba proponiendo Milei hasta ahora, donde estaba fundamentado en sectores que se habían beneficiado por la baja del costo de capital, sea la agroindustria, el petróleo, la minería. Bueno, son sectores que no incluyen a toda la sociedad y en particular impactan muy negativamente en lo que es la provincia de Buenos Aires, que tiene una estructura económica más relacionada con la industria y con el consumo interno en general. Entonces, lo que veías vos es que todo el modelo que tuvo Milei tuvo un impulso en la economía hasta fin del año pasado, y la verdad que este año se ha quedado sin nafta, sin dólares. Por eso voy a salir a buscar el fondo. El tema es que, bueno, lo que fue el crecimiento de la actividad, el crecimiento del consumo, en particular el crecimiento del consumo masivo y de los sectores más bajos, bueno, eso se ha reducido, y después de haber abierto el cepo, el gobierno tuvo que instrumentar una política también de tasas mucho más altas que, bueno, complicó mucho más la economía y redujo también el nivel de actividad local. O sea, tuviste una conjunción de factores que no te permitieron que la economía siga creciendo luego de haber crecido muy fuertemente el año pasado y haberse recuperado como pedo de uso, como dijo Milei, de haber hecho la B. Bueno, la verdad que te quedaste desde inicio de año, estás estancado. Hoy el nivel de actividad está más de 2% por debajo de lo que estaba a fin del año pasado. Y me parece que eso es lo que le empezó a afectar a Milei, y sobre todo le empezó a afectar en lo que sería las expectativas, ¿no? Las expectativas de crecimiento hacia adelante, que antes, parte de la población tenía expectativas de mejorar. Bueno, hoy, 9 meses después, este año, has tenido una baja en esa expectativa de crecimiento. Sebastián, evidentemente, con el resultado del domingo se esperaba una reacción negativa en los mercados, que finalmente sucedió, el famoso lunes negro, pero la pregunta es, ¿esperabas una reacción tal como se dio? ¿Esperabas menos? Al final se fue morigerando, atravesó el peor momento y en todo caso estamos viendo un rebote. ¿Cómo analizás ese comportamiento del mercado a la luz de los resultados de la elección? Creo que el resultado, sí, claramente el resultado de la elección fue mucho peor que lo esperado, porque el mercado esperaba que ganara el PJ, pero no por más de 5 puntos. La verdad es esa. Y la verdad que el dato, más de 13 puntos, sorprendió y fue negativamente, y creo que se reflejó en el valor de las acciones y de los bonos, que los bonos que no se habían afectado tanto, bueno, se habían afectado. ¿Por qué? Bueno, porque esto te marca la posibilidad de un posible regreso del populismo, ya no tanto ahora, pero sí en el 2027. Creo que empezó el mercado que estaba muy volcado hacia Milei. Bueno, empezó a rebalancear el riesgo y decimos, acá hay algún riesgo de que vuelva el populismo, sabiendo lo que conlleva eventualmente, y me parece que por eso tenemos esa caída en el valor del precio de las acciones y de los bonos. Luego de eso hemos tenido un rebote, pero me parece que eso responde a que el gobierno, bueno, está cambiando de estrategia de cara a la elección de octubre. O sea, así como hizo un muy fuerte apretón monetario, no dejar ningún peso para que vaya al dólar, para poder sostener la desinflación de la economía a costa de la actividad, que hizo desde julio hasta la elección. Bueno, se dio cuenta que eso no era negocio de cara a la elección, y esta semana, digamos, se acaba de dar vuelta en términos de eso y empezó, digamos, a liberar, en algún sentido, a liberar pesos, a fijar una tasa de corto plazo más baja, que, bueno, probablemente te lleva a reducir la presión que tenían las tasas a costa de, y podría llegar a impulsar, digamos, la menor astringencia monetaria, te podría llegar a impulsar el nivel de actividad, del crédito y del consumo, a costa de por un lado, que la inflación quizás vaya a ser un poco más alta de lo que uno esperaba, quizás no va a ser 28 como dice el REN, quizás va a ser 30 y pico por ciento, 34, 35% a fin de año, y a costa de, bueno, que el tipo de cambio sea un poco más alto y que eventualmente el gobierno tenga que
salir a defenderlo en la banda poniendo los dólares del Fondo Monetario. A ver, para resumir esta idea que tiene que ver incluso con las noticias que conocimos hoy, ¿no? Que fue, por un lado, cómo logró colocar el gobierno la deuda en el mercado, convalidando tasas un poco más bajas, pero claro, todavía altas, pero tomando la decisión en todo caso de que queden pesos en la calle, asumiendo el riesgo de que esos pesos que quedan en la calle puedan ir al dólar o a que presionen sobre la inflación. ¿Esto es lo que estás diciendo? Exactamente, creo que el gobierno viró, o sea, particularmente empezó a operar en un mercado donde bajó las tasas que estaba sosteniendo, digamos, la tasa de corto la estaba fijando mediante un mercado, se llama simultáneas, estaba fijando una tasa de 45%, con esa tasa de 45 la bajó al 35%. Y eso generó que bajen todas las tasas, y en particular que los precios de los bonos también subieran y bajaran las tasas de los bonos. Si bien los bonos en la licitación terminó pagando casi 4%, cuando ves hoy el rendimiento de los bonos de corto plazo que terminan la cotización de hoy, yo qué sé, no digamos el de 12 de septiembre, pero el 30 de septiembre terminó en 3,14. O sea, y normalizaste la curva de tasa de interés. Es medio complicado para explicarlo por radio, pero bajó muy fuerte y comprimió. Y creo que por eso el mercado apostó a renovar gran parte de la deuda, porque terminaron comprimiendo la tasa y eso le genera una suba en el valor del precio. La inflación que conocimos hoy, del mes de agosto, fue del 1,9%, a pesar de que también hubo en el mes de agosto cierta presión sobre el tipo de cambio. No parece haberse producido el famoso passing through o el paso de el precio del dólar a los precios en la góndola, pero evidentemente ahora sí estamos con otro salto devaluatorio que incluso puede correrse todavía, ¿no? Un poco más en función de esta volatilidad que estamos viendo. ¿Vos creés que la inflación de septiembre va a poder continuar en estos términos o ya la estás viendo por arriba del 2%? A ver, yo creo que en este marco donde vas a tener eventualmente más pesos en la calle, bueno, el empresario que hasta ahora no pudo trasladar el aumento de parte de los aumentos de costos dólares, la parte de dinero dolarizada, no todo el resto, el que no pudo trasladar ese aumento, bueno, si es que ve que hay un poco más de demanda, va a volver a intentar, digamos, volver a trasladar el aumento de costo al precio, si es que la demanda lo convalida, y quizás muy probablemente la inflación esté por encima del 2%. O sea, digamos, la ventaja que tiene hoy es que no cree que el tipo de cambio de acá al 26 de octubre vaya a ser mucho más. ¿Por qué? Porque el gobierno va a defender la banda. Y la banda hoy está a 3%, 3,5% arriba de lo que termina el tipo de cambio hoy. Con lo cual no hay mucho recorrido sin que se tenga que operar. Creo que eso es confiable. Digamos, las empresas confían en que el gobierno defienda la banda, bueno, entonces van a poder trasladar un poco más. Entonces lo más probable es que vas a ver un poco más de inflación. Incluso cuando uno analiza un poco el número de hoy, un poco más puntillosamente, excluye lo estacional y lo regulado, la verdad que tuviste cierta aceleración igual de los precios. Tuviste el mes pasado la inflación núcleo, que es la que excluye los regulados y estacionales, fue de 1,5%, este mes fue de 2%. Tuviste cierta aceleración, o sea, cierto impacto hay. Claramente es mucho menor del que había antes. ¿Por qué? Porque por un lado tenías apertura comercial y por otro lado tenías una demanda que no te lo convalidaba. Bueno, si hay algún cambio, alguna suba podrá eventualmente las empresas trasladarlo hacia adelante. Sebastián, gracias por tu tiempo, y volveremos a comunicar en otra oportunidad. No, gracias a vos, Iván. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Era Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo. Fíjense, interesante lo que plantea, ¿no? Hay buenas noticias hoy, la fotito de hoy de estas horas, bueno, porque la inflación sigue por debajo del 2% y el gobierno vuelve a colocar deuda a una tasa un poco menor, lo cual puede darle un poco de aire al sistema productivo, poner otra vez en marcha mínimamente la rueda, el aparato, para que se reactive un poco la cosa y tal vez apostar así a un movimiento un poquito que les dé un poco más de posibilidades al gobierno de hacer, tal vez, de reactivar un poco la economía antes de octubre. Vamos a... Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero.
tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Ustedes saben que el 9 de septiembre de hace 28 años se editaba un disco que tenía esta canción, un disco que fue muy importante en la historia del rock argentino, y es justamente de Andrés Calamaro. El disco se llamó Alta Suciedad y bueno, tiene un sinnúmero de canciones importante, una cantidad de canciones muy lindas que lograron posicionarlo a Calamaro definitivamente, consagrarlo como uno de los grandes compositores argentinos. Recordamos por supuesto con mucha alegría y mucha nostalgia el tema que compartimos esta noche en Asteriscos. Andrés Calamaro, Placa. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Bueno, ustedes saben que hoy se vio un momento de mucha tensión, mucha angustia en la provincia de Mendoza, con la situación muy triste y por supuesto de mucho estrés para la comunidad educativa, cuando una niña de apenas 14 años ingresó a un establecimiento educativo, al colegio, con un arma y produjo algunos disparos. Gracias a Dios esto no impactó en nadie, pero mantuvo en vilo a la comunidad de La Paz, ahí en la provincia de Mendoza, casi limítrofe con la provincia de San Luis. Entre los testimonios de los alumnos y padres, bueno, se repitió una palabra tan temida, ¿no es cierto?, y tan significativa para estos tiempos, que es la palabra bullying. La chiquita finalmente, después de 5 horas de estar conversando, negociando, podemos decir de algún modo, con la policía, finalmente entregó el arma. Aparentemente todo empezó cerca de las 9 de la mañana. La adolescente había ingresado con una pistola 9 milímetros, que sería del padre, un ex comisario de San Luis. Esto refleja finalmente un padecimiento que tienen muchos chicos, en especial los más niños y los adolescentes, que tiene que ver con este grado de hostigamiento que existe
en esas edades tempranas y sobre todo en algunas escuelas o en los colegios donde a base con el objetivo, lo que antes era una burla, lo que antes se conocía como, una burla tal vez pasajera, propia de los chicos, en realidad produce fuertes trastornos, depresión, angustia y en algunos casos hasta la muerte. Hay casos de chicos que se han suicidado producto de esta falta de empatía de sus compañeros. Gracias a Dios, las escuelas han avanzado mucho en este proceso de identificación de estos problemas, pero también la enfermedad, por decirlo de algún modo, o el hostigamiento de unos contra otros también ha crecido mucho, incluso a partir del advenimiento de las redes sociales, un hostigamiento que no termina en el horario escolar, sino que además continúa 24 horas a través del teléfono celular y de las redes sociales. Es importante seguir visibilizando este problema. Hoy fue un llamado de atención más, lo que sucedió ahí en La Paz, en Mendoza, para la comunidad educativa en general de la provincia y para todos aquellos que somos padres o aquellos que son docentes o aquellos que son psicopedagogos que tienen que intervenir con niños para que esto no suceda más. Así que cuando uno habla de formación, de financiamiento, de capacidad también para que los docentes puedan tener los elementos y las herramientas adecuadas para poder no solo dar clases, sino también identificar estos problemas sociales, es cuando se hace más necesario la intervención de los adultos, del mundo adulto sobre el mundo de los chicos tan amenazado. Bueno, gracias a Dios esto terminó bien, pero evidentemente va a haber que seguir atendiendo a esa comunidad en particular y prestándole mucha atención a esto. 21:30 de la noche, estamos en Asteriscos. Mi nombre es Iván Damianovich. No se vayan porque después de la pausa vamos a conversar sobre la dinámica política que está teniendo la Argentina en estos días tan extraños, aunque por otro lado tan frecuentes para nosotros. Seguimos hasta las 10 de la noche en Asteriscos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te lo hacemos fácil. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta a una gran red. Camusi, 30 años conectados. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscás. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.com. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo BGH, más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, más de 110 años construyendo futuro. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Ustedes dirán qué rápido, ¿no? Suceden las cosas en el país, qué rápido acontecen las situaciones en la Argentina. La verdad que la dinámica política es así. Yo creo que no en todo el mundo es así. Hay países realmente mucho más estables, emocionalmente, para decirlo de algún modo, políticamente seguro. Pensemos que hasta hace por lo menos un mes y medio, tal vez un poco más, 2 meses, para poder establecer un periodo de tiempo, la Argentina estaba prácticamente encaminada a un triunfo del gobierno nacional. Esto empezó a deteriorarse rápidamente. Tuvimos la elección del domingo con estos resultados prácticamente fuera de toda encuesta, a excepción de una que acertó, o mejor dicho, que anticipó, que es la consultora Nueva Comunicación. Y finalmente, ahora, hasta reuniones que uno puede empezar a leer entre dirigentes que hasta hace 15 días estaban casi jubilados, como por ejemplo Mauricio Macri, el expresidente, y su ex mano derecha, Horacio Rodríguez Larreta. Todo va demasiado rápido en la Argentina, pero para poder entender en todo caso un poco este proceso, me gustaría conversar con Roberto Starke, analista político, y un amigo. Hola, Bobby. Iván Damianovich te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Iván. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto escucharte. Hay un retorno, es decir, hay un eco cuando hablo. Ahí vamos a ver si podemos corregirlo. Ahí le estamos pidiendo al operador. Mientras tanto avanzo y te pregunto lo primero, Bobby, ¿qué análisis haces de esta situación, de esta coyuntura que está atravesando el gobierno? Y en todo caso... adelante. ¿Sí? ¿Me escuchás, Bobby? Sí, te escucho un poco lejos ahora, pero sí te escucho. Bueno, queríamos escuchar tu análisis del resultado de la elección y qué estás avisorando para el poco tiempo que le queda hasta las elecciones de octubre. Bueno, en primer lugar yo le quitaría un poquito de dramatismo a la elección del pasado domingo, ¿no? ¿Por qué le quitaría dramatismo? Porque me parece primero que es una elección provincial. Ustedes pueden decir, bueno, pero es la provincia. Sí, es la provincia, eso es cierto. Casi 40% del padrón nacional, pero tampoco es el fin del mundo, ni mucho menos. A ver, el peronismo sacó sus cifras más o menos históricas. No es que fue un batacazo por parte del peronismo. Y la Libertad Avanza sacó 34, 35%, que para ser un partido nuevo en la provincia de Buenos Aires, en la disputa de la hegemonía del peronismo, bueno, pues hay que decir que tampoco tan mal no le fue. Me parece que se dramatiza bastante sobre ese tema. Esto en primer lugar. Segundo lugar,
me parece que la estrategia de Javier Milei fue equivocada con respecto a la provincia. ¿Por qué? Porque cuando se inicia la campaña, Javier Milei pasaba por un muy buen momento a nivel nacional y entonces consideró que nacionalizar la campaña le iba a ser beneficioso. Pero resulta que después comenzaron a salir escándalos, comenzaron a salir una serie de problemas. Milei se vio ante la situación de una serie de acusaciones por parte de la hermana, etcétera, 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 y entonces, por supuesto, esto deterioró su imagen y en lugar de hacerla más local la elección, la siguió nacionalizando. Uno puede decir, bueno, podía cambiar, y un poco podía cambiar. Por ejemplo, el comisario Bondarenko, se llama, no me acuerdo cómo se llama este señor, sí, que estaba de candidato en La Matanza, no se lo escuchó hablar de seguridad, que es el tema esencial de La Matanza. Entonces, me parece a mí que ahí hubo errores, yo diría, estratégicos y tácticos muy, muy gruesos. Y en tercer lugar, me parece que ahora, a partir de este momento, por supuesto, esta elección fue sumamente inflada por los medios y sin duda, por supuesto, terminó siendo, yo diría, el eje de la discusión nacional en torno a lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Y ahora estamos discutiendo qué va a pasar en los próximos 40, 45 días antes de la elección de octubre, ¿no? Ahí me gustaría detenerme un segundo, Bobby, porque, digamos, coincido en el sobredimensionamiento que ha tenido esta elección, que en definitiva era una elección legislativa, provincial, ni siquiera ejecutiva, pero que evidentemente ha quedado instalado, y ya me parece que no hay forma de modificarlo a esto, de que ha sido casi la derrota, casi un referéndum del gobierno de mitad de mandato de Javier Milei, ¿no? Claro, y también detrás de eso la presión, no importa en todo caso política, mediática, social, no sé bien, pero la presión sobre que el gobierno tiene que activar cambios profundos sobre la gestión, ¿no? Y ahí es la pregunta en todo caso. ¿Vos crees que el gobierno tiene que recoger el guante? Hasta ahora dice que toma nota del resultado, pero en definitiva no cambia casi nada. ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que el gobierno lo que hizo fue dividir los planos. Dijo en el discurso de Milei el domingo, que hay que decir que fue bastante más moderado de lo que yo esperaba, por ejemplo. Milei lo que dijo es el rumbo económico se mantiene, el rumbo político hay que rectificarlo, ¿no es cierto? Muy bien, acá me parece que ya hay no sé si un cambio, pero por lo menos se nota algún grado de diría yo, de diferencias con respecto a lo que venía sucediendo. En segundo lugar, me parece que sin duda Milei tiene que tomar nota, y el mileísmo tiene que tomar nota, de que en gran parte de los, yo diría 1.600.000 votos que no fueron a votar, no fueron a votar, eran potenciales votos de él. Eso tiene que preguntarse, ¿por qué no fueron a votar, no? Y fueron a votar porque me parece que era gente quizás más allegada al PRO, más allegada a posiciones un poco más moderadas, menos radicalizadas. Bueno, me parece que ahí el estilo de Milei tiene que cambiar de alguna forma. Me parece la sensación que tengo es que a lo mejor la intención, no lo sé, porque yo no estoy dentro del gobierno, pero la intención es cambiarla. Formó esta mesa política donde me parece que la inclusión más importante es la de Guillermo Francos. Finalmente se amplió el triángulo de hierro, digamos. Sí, el triángulo de hierro desapareció, porque el triángulo de hierro se disolvió. Además era una invención de usted y de los periodistas. No digo de vos, pero en
general del periodismo. Sí. Pero me parece que ahora esta mesa política, que mucha gente dice, pero ¿y qué cambio de mesa política? Siempre son los mismos. Claro, por supuesto, no van en la mesa política del presidente no va a incorporar gente ajena al círculo del presidente. Pero el problema no está en la cantidad de gente que hay, sino fundamentalmente en los protagonistas. Y me parece que el hecho que esté Guillermo Francos en esa mesa, bueno, ya es una señal de que puede haber algún grado de, diría yo, cambios en los estilos. Y en segunda instancia, el hecho de que Francos haya logrado que su segundo, Lisandro Catalán, sea ministro de Interior, bueno, también es una señal. Creo que esas son señales relativamente, a ver, yo no diría que son señales definitivas, pero dan la sensación de alguna tendencia. Entonces, yo personalmente, insisto, no lo tomo muy dramáticamente esto, me parece que Lisandro Catalán como ministro de Interior, que tiene muy buen diálogo con los gobernadores, y Guillermo Francos, que tiene muy buen diálogo en general con gran parte de los sectores de la sociedad civil, bueno, me parece que es una señal importante, y fundamentalmente el hecho de que estén sentados ahí, bueno, son una voz de moderación y de sensatez dentro de una mesa que en general no se caracterizaba por eso. Bobby, las dos últimas breves. Hoy trascendió que empieza a haber alguna conversación entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se están haciendo los rulos? ¿Vos crees que es prematuro? ¿Ya hay algo, digamos, de estos dirigentes que ven, que empiezan a advertir que se le apagó la estrella a Milei y pueden tener una revancha? ¿Qué lectura haces de eso? Sí, por supuesto, Milei se debilitó, el mileísmo se debilitó, y por supuesto crecen todos los que de alguna forma fueron perjudicados por su política. Mauricio Macri es uno de ellos y puede estar alentando un reposicionamiento o un espíritu de venganza, porque finalmente debe tener la sangre en el ojo. Con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, en realidad a mí me parece que en materia electoral es una anécdota. Pero el caso de Mauricio Macri, me parece que ahí a lo mejor habría que tener algún grado de consideración, y no sé si quien sea dentro de la mesa política, no digo integrarlo a la mesa política, pero alguien de la mesa política debería iniciar diálogo con él, como debería iniciar diálogo con muchos otros sectores y fundamentalmente con el Frente de Gobernadores. El gobierno lo que tiene que hacer es dividir el Frente de Gobernadores. Gobernadores amigos y gobernadores enemigos. Esa era la otra pregunta. ¿Vos crees que ahí lo que tiene que evitar el gobierno es que se termine de conformar un bloque federal de gobernadores? Claro, lo que tiene que hacer el gobierno es comenzar a dividir los sectores que hoy se han abroquelado en contra de él, y que por supuesto tiran piedras porque no me cabe duda de que deben tirar piedras. Yo lo haría también si estuviese en la oposición. Diría, esta es mi oportunidad, está debilitado el gobierno y por lo tanto hay que empujarlo. Entonces, evidentemente esto implica que hay que criticarlo, hay que acosarlo, hay que rodearlo y de alguna forma acorralarlo. Bueno, perfecto, esto es lo que está sucediendo. No sé cuál es la idea de Mauricio Macri, porque, insisto, Mauricio Macri es una incógnita en constante evolución, pero lo que me da la sensación es que quizás Guillermo Francos o Lisandro Catalán deberían iniciar un diálogo con Mauricio Macri a ver cuáles son los deseos de Mauricio Macri en esta situación, porque acá el tema no está en el protagonismo de ciertos determinados personajes como Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri, están en qué es lo que quieren, qué ofrecen, qué proyectan, qué tienen en la mente para los próximos 40 días antes de las elecciones del 26 de octubre. Esto es lo que me parece esencial. Bueno, tenemos más preguntas para todos que respuestas, que certezas en este momento. Bobby, te agradezco mucho como siempre el contacto y te mando un abrazo grande. Gracias, Iván, y un abrazo para vos. Hasta luego. Gracias. Era Roberto Starke, que siempre con una mirada muy precisa, muy aguda, nos ayuda a comprender la realidad política de la Argentina.
Todas las noticias en un solo lugar. Asteriscos TV, la información clave para decidir en un mundo que no da tregua. Perry regresó a la Argentina, moviendo, por supuesto, a fanáticos que llegan a la ciudad de Buenos Aires para escucharla. Luego de 7 años, volvió la cantante como parte de su gira The Lifetime Tour, un espectáculo con una importante puesta en escena, con pantallas de alta definición, donde nos faltan los grandes éxitos de la cantante estadounidense en este show sensual, atrevido, incluso provocativo, interesante lo que provoca, además de por supuesto su música, su baile y su presentación. Tuvo oportunidad de incluso hablarle directamente a sus fans en la Argentina y casi en un secreto revelarles que los argentinos somos el mejor público en el mundo y que tuviéramos el cuidado de no decírselo a los brasileros. Pero además, una particularidad, ella se aloja en el Hotel Faena y, saludando a los fans en la puerta, tomó un retrato de Eva Perón, lo mostró, lo tomó entre sus manos y recordó la figura de Evita, que además cantó No llores por mi Argentina durante su presentación. Así que hay una conexión muy especial de la estadounidense con su público argentino. La escuchamos un ratito aquí en Asterisco. Bueno, y como siempre, además en Asteriscos tenemos muy buena información y tenemos, bueno, todos los datos del deporte y del fútbol. Vamos a presentarlo a Julio César Vera de esta manera. Con la pelota al pie, la gambeta justa, llega a Asteriscos Julio César Vera con toda la información del fútbol. Hola Julio, Iván Damianovich, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Hola Iván, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Julio, tratando de a ver, como hincha, como todos de la Argentina, un poquito, nada, con una luz amarilla que se encendió, por un lado, como hincha de Boca, por otro lado, preocupado por lo que viene, pero si te parece, arranquemos por Argentina. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué podemos decir del partido de anoche
contra Ecuador? Bueno, como siempre, Argentina obviamente no puede ganar todo. Ayer eso pasó en Quito, en Ecuador, que perdió Argentina por 1-0 en un partido con muchas, digamos, jugadores que recién están apareciendo en el radar de Lionel Scaloni, y la ausencia obviamente de Lionel Messi, que ya se sabía que no iba a viajar para este partido, porque se está guardando para lo que es los playoffs de la Liga de los Estados Unidos. Pero bueno, para cerrar lo que es las eliminatorias, Argentina fue el gran protagonista de estas eliminatorias, con liderar la tabla con 38 puntos, una campaña impecable a pesar de la derrota ayer 1-0 ante Ecuador. Sí, claro. La verdad que la campaña que ha hecho la selección es admirable y lógicamente uno no le gusta perder, pero la verdad es que fue un partido difícil, ¿no es cierto? Ecuador se plantó como un equipo, la verdad que muy duro. Perdimos a Otamendi en el primer tiempo y bueno, a veces, como bien decís, Julio, no todo se puede. Pero, ¿qué pasa con Bolivia, el repechaje? ¿Qué podemos decir? Bueno, ayer también se dio la peculiaridad de que había dos resultados. Podría meterse Venezuela en el repechaje, Bolivia haciendo lo suyo. Lo que sí pasó es que lo que todos estábamos esperando era que Venezuela entrara al repechaje, porque obviamente estaba ahí en los puestos. Pero sin embargo atrás venía Bolivia, que tenía ganas de hacer historia y en realidad lo hizo. Bolivia entra al repechaje, lo deja afuera a Venezuela, que hace instantes nada más se dio un comunicado que la selección obviamente de Venezuela despide al Bocha Batista, deja de ser el técnico de Venezuela ante obviamente la eliminación del repechaje y todo lo que conlleva obviamente no alcanzar los objetivos. Pero Bolivia, obviamente la noticia y el triunfo histórico 1-0 ante Brasil en La Paz, va a jugar al repechaje, un repechaje muy atípico también, porque no es lo que estamos acostumbrados, que se juegan un partido mata-mata, ¿no? Ahora se hace como un mini torneo intercontinental con, obviamente, uno de Sudamérica, que es Conmebol Bolivia, uno de Asia, otro de África y uno de Oceanía y dos de CONCACAF. CONCACAF sería lo que es México y demás selecciones. En caso de Bolivia, si obviamente ya está clasificado, va primera como la selección con menos ranking, enfrentará a Nueva Caledonia, el equipo de lo que es Oceanía, y luego una posible final ante un equipo de CONCACAF o Asia. Es como un torneito que obviamente FIFA trata de que entre más equipos para pelear y obviamente entrar a un mundial. Es algo atípico, Iván, que se va a dar este nuevo formato, digamos, que hace FIFA. Que a propósito de todo, ¿cuándo se va a concretar el sorteo para el mundial? A fin de año, ¿no es cierto? Exactamente, a fin de año se dará lo que va a ser el sorteo y ahí se verá también cómo va a ser repartidos los grupos. Hay que destacar también que ante la derrota ante Ecuador de Argentina, escaló al tercer puesto del ranking FIFA, que eso ayuda mucho a la hora de los sorteos digamos, del mundial, porque obviamente España y Francia, que son las selecciones que en octubre jugarán lo que es las eliminatorias de europeas, ellos suman más puntos. Argentina va a jugar amistosos en octubre contra ya en Estados Unidos, después una gira por África. Entonces son partidos amistosos que no suman tantos puntos como la que van a hacer España y Francia, que son los que están un escalón adelante de Argentina. Pero eso es lo que está sucediendo hoy, que Argentina bajó después de 2 años de ser el primero en el ranking mundial a estar tercero. La última, Julio, porque se nos va el programa. Contame un poquitito cómo viene Boca, qué pasó en la práctica con Russo. Boca visita Central, partidazo el fin de semana. Exactamente, Boca visita Central 17:30 en el Gigante de Arroyito, donde estos días Miguel Ángel Russo no está siendo parte del entrenamiento, porque sigue haciendo reposo después de la infección urinaria que tuvo
la semana pasada, lo siguen cuidando a Miguel Ángel Russo, donde se dio la peculiaridad también de Boca a hacer doble turno. Hoy se incorporó Leandro Paredes después de Ecuador, ni bien llegó a Ezeiza, se fue a Boca previo, pero bueno, más allá de que Lea Paredes quiso entrenar, le dieron un día libre. Entonces, lo bueno es que recuperó a Marco Pellegrino, que ya está recuperado de su lesión de desgarro, y también a Alan Velasco, y obviamente el arquero del fin de semana va a ser Leandro Brey, porque Marchesín está desgarrado también. Esas son las novedades de Boca de cara al partido importante, de cara a lo que se viene, lo que es la tabla anual para entrar a la Copa Libertadores del año que viene, Iván. Por supuesto. Julio, te agradecemos como siempre toda la información y nos reencontramos el miércoles que viene. Un abrazo, Iván, y buen programa. Gracias. Era Julio César Vera con toda la información del mundo del fútbol. Bueno, y decíamos al comienzo del programa justamente la decisión, controversial por supuesto, del gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario. Esto ya tiene una respuesta, las facultades anticiparon un paro nacional, lógicamente para repudiar la decisión del gobierno que justificó la normativa, dice que implicaría un importante impacto fiscal. Bueno, obviamente los sindicatos no se hicieron esperar y esta película ya la vimos. Vamos a ver cómo transcurre la situación en general la semana que viene. Vamos a poder evaluarlo seguramente con un poco más de distancia sobre los resultados y en definitiva también si el gobierno tiene margen, capacidad y elasticidad para interpretar lo que Juan Pablo II decía, los signos de los tiempos. Pero bueno, por ahora mucha incertidumbre, muchas preguntas que quedan flotando en el aire. Por supuesto, como también nosotros aprovechamos para agradecerles en este momento la compañía. El programa es José Calero, mi nombre es Iván Damianovich, ha sido un gusto compartirlo y nos reencontramos, Dios mediante, el miércoles próximo. Chau. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.